confianza de salineros a la gente de Santoña y contratan. Y hasta donde hemos llegado, les pagaron por lo menos la mitad. O sea, que la mitad, en algún sitio de Santoña, tiene que haber algo. Pero me parece que no sé. No hay... algo tiene que haber, alguna cosa. Pasó lo mismo con Vigo. En Vigo los jesuitas montaron unas salinas y bueno, ya se ha visto que están allí y vamos a tener algo bastante importante y se ha descubierto. Acaba de descubrirse ahora, también al lado de un castro en Vigo, unas salinas romanas. Entonces de Irún también. O sea que este transporte de la sal de un sitio a otro y por qué en unos sitios hay o no hay, tiene su cosa. Aquí, segunda sorpresa, los mayores salineros de este país eran cántabros, eran los dueños de las salinas de Cádiz. Amigo, a ver si es que por eso resulta que no había instalaciones de sal. Bueno, y entonces la familia de López, la familia del Marqués, la familia, esto ahora vemos un poco el tema, pues eran los dueños, no solamente los dueños, eran los dueños de los astilleros, Matagorda y toda la zona de Cádiz eran de ellos, y los molinos, como ahora veremos algunas cosas de ese tipo. Bueno, no sé si me estoy... Sí, parece que sí. Vamos a ver. Estamos encantados. Entonces, vamos a pasar un poquito a los molinos. Es que no empezamos con los molinos. Entonces, no, pero les voy a dar un repaso. Les voy a dar un repaso un poco rápido. Bueno, aquí tenemos otra actividad de la Victoria, que es, por ejemplo, el puerto de Limpias. Esto es una delicia. La foto esta no es muy significativa. Aquí, los mejores remeros de Ciar son los de Limpias, seguramente dicen. Entonces, Ciar, ya sabéis, o sea, la parte de atrás, ¿por qué? La pesca del salmón, en fin, hay una serie de cosas. Bien, pero este era un puerto sobre todo de viaje. Otro de los elementos importantes del trasiego de las zonas intermareales era el embarque del hierro de las ferrerías de los valles. Mencionarlo simplemente. Entonces, un poco más abajo vemos también astilleros de Ribera, que los carpinteros de Ribera, el debate sería si los carpinteros de Ribera son los mismos carpinteros que hacían las iglesias de madera. Parece que ya la tendencia es de que no, son diferentes oficios, a pesar de que muchos arquitectos, las referencias que han tomado Aránzazu Oiza, no sé, por ejemplo, es decir, bueno, la nave, la palabra nave para una iglesia o una catedral es un barco con la vuelta. Pues eso a lo mejor proviene, los etnógrafos un poco más metidos en esto, parece que no lo ven. Bueno, luego vemos aquí otras fotos de los astilleros de Lequeitio. Por cierto, que en Lequeitio se está haciendo un plan integral de toda la ría Lea con todo su patrimonio de conservación y todo eso. Bueno, pues han declarado bien interés cultural todo el paisaje de la ría Lea, cosa interesante. Bien, los molinos. Bueno, esto es que también otra de las actividades ya en el siglo XIX fue la fabricación en gran escala, como esto que son las forjas de Indret en Nantes, en el que se hacían piezas de barco y cañones. Entonces, y movido con la marea, con las ruedas pertinentes de marea y fue el primer sitio que hubo un conflicto, luego si lo comentamos, un conflicto laboral, porque, claro, la marea son 6 horas, pero va 1 hora cambiando cada... Entonces llega un momento que los cambios de ritmo les producían tal trastorno que una huelga casi acaba con toda la producción que era creada, ¿no? Bueno, tenemos luego también en algunos astilleros como en La Habana, de aquí abajo, en La Habana, hay una sierra para la madera de los barcos, para la producción de la madera,
Y hay más cosas, las esclusas, que aquí mismo tenéis, los diques secos, las esclusas que servían en algunos puertos, esclusas que era dejar llenar la marea y luego de repente abrirla, y al salir todo el flujo del agua limpiaba los puertos. Este es el caso más conocido, es el de la Rochelle, que funcionaba así. Otro punto que tampoco he localizado en ningún otro sitio es los almacenes de madera. Hay en Galicia, en Cádiz hay, pero en los que han estudiado esto son una tesis gallega, y es contra el Tedeus Marinus, la broma. Nosotros, como restaurado un molino, le han entrado, le han fastidiado algunos árboles y todo esto. Bueno, entonces, ¿cómo hacer para que proteger más la madera? Pues entonces, ¿qué hacían? Pues siguiendo las técnicas de Villarreal de Berrio, del siglo XVIII, y era, pues, se cortaba con la luna de enero, entonces se les dejaba 6 meses sumergido en agua, se les cortezaba, en fin, había una técnica como muy depurada, pero luego se ha visto que está bien. Bueno, pues los depósitos, ¿dónde depositar eso? Era muy importante para que no le atacase el molusco este. Y entonces era un sitio que calculaban cuánto tiempo tenía que estar seco y cuánto tiempo tenía que estar sumergido en agua. Entonces existe ese tipo de almacenes de madera, fábrica de cañones, etc. Bueno, y pasamos rápidamente a los molinos de madera. Espero que no nos metan por medio. Sí, bueno, el mecanismo del molino de madera, que tienen a la izquierda, es el agua azul, un dique, el molino, y va subiendo la marea, va entrando en la parte seca del embalse, se igualan las dos aguas, luego se marcha la marea, ya baja mar, y el estanque que ya queda lleno de agua, entonces se deja pasar por los saetillos y la maquinaria y funciona como un molino normal de agua dulce o de río. Bien, este es el caso del molino de Santolaja. Pasamos un poquito y dando un repaso un poco rápido a las imágenes que podemos tener a lo largo de la historia, vemos que en Italia, curiosamente, aparecen los primeros dibujos de molinos de mar, molinos de marea, y sin embargo allí no hay marea suficiente, quitando Cádiz por los problemas que puedan existir ahora, que ahora comentaremos también, pero bueno, y esto se difundió, además tenía un flujo doble, que es muy interesante desde el punto de vista técnico. Si en el siglo XV había un flujo doble, ya era una cosa importante. Bueno, aquí en España tenemos grandes ingenieros hidráulicos, pero muy grandes. Entonces tenemos por ejemplo de Lobato, que es de Puerto Real, diseñó un molino para Puerto Real, que no me extrañaría que tuviese relación con quien se lo encargó, con Cantabria. Bien. Disculpad si voy a veces un poco rápido. Tenemos en Dunkerque una mezcla. Dunkerque ya las mareas son muy fuertes y son muy útiles, y tenemos una combinación de molinos de viento con molinos de mar, es el molino de Perse que se llama. Y ahora vamos a ver, aunque sea un poco rápido, las diferencias que existen entre unos molinos del área norte atlántica europea y la zona meridional, la zona sur, a ver qué diferencias pueden existir ahí. Y esto nos llevaría a pensar desde el punto de vista, sobre todo de la antropología, pues no de alguna forma, es decir, a las formas o tipos de cosas que hacen la misma función son descendientes de culturas diferentes o son descendientes de las condiciones medioambientales que bueno, Carlo Baroja planteó muy bien en ese tema y contraponía algunas cosas con los historiadores más del Mediterráneo, con Broder, por ejemplo, en el sentido de los pueblos porque iban a la montaña o se quedaban en la costa, pero es un tema muy interesante y aquí nosotros sí hemos mantenido una postura. Este es un molino en la parte norte, en las mareas fuertes que pueden llegar hasta 12 metros, pues se ve que es un elemento potente y robusto, y sobre todo que tienen ruedas verticales muy grandes que funcionan bien con las mareas potentes, fuertes. El acceso del agua es por la parte inferior. Hay molinos que tienen una complejidad, como es por ejemplo,
una complejidad de que las corrientes marinas provienen de dos sitios diferentes y las utilicen según les va conviniendo. Hay un molino, este es en la Ría de Garnica, que está transformado en una vivienda, pero tiene una cosa muy interesante, que es que los rodernos, rodetes o rodicios, que son las turbinas antiguas, vamos a llamarle, que siempre han sido de madera, casi siempre han sido de madera, aquí no, aquí de piedra. Los de Bilbao, pues hay una pieza muy interesante que es de piedra. Puede tener su explicación de forma que al adquirir inercia luego tiene mucho más fuerza. Bien. Este es el molino de aquí de Cantabria, de la Venera, que quizás sea el único molino que realmente mantiene su originalidad, no en toda su... pero sí, porque ha estado funcionando hasta no hace mucho y sobre todo tiene un hermano gemelo, aguas más abajo, que es la imagen de abajo, que es idéntico. Son el mismo molino hecho por las mismas personas y entonces uno lo tenemos en ruina y el otro hecho. Con lo cual los estudios son relativamente fáciles de hacerlos comparativamente. Este es el molino de Santolaja ya restaurado. Este es el molino de Ancillo, que, bueno, daría mucho para hablar del molino de Ancillo por el tema de la pesca furtiva, de la utilización del molino para cierto tipo de... Bueno, Galicia nada más, pero bueno, aquí sí pasaron cosas buenas. Es un paisaje precioso porque tiene una actividad también pesquera muy importante. Se utilizaban, las presas se utilizaban como muelles, siempre se han utilizado como muelles. Y, sorpresa, un historiador, creo que es asturiano, Luis Martínez Lorenzo, ha encontrado un documento en la Catedral de Oviedo en el que habla de los molinos, destroza un poco toda la historiografía que ha habido hasta hace 6 años. Dice que eso que dicen que es el molino más antiguo que está no sé dónde en Cantabria, que no, ese que no sé qué, que tampoco, ¿no? Y encuentra el documento y resulta que nos mete en 2 sitios, uno en Loja y otro en Bezana, los 2 molinos más antiguos de la Europa continental que se conocen, los documentos. Y entonces hemos averiguado un poquitín, pero hemos intentado que los ayuntamientos correspondientes hace ya pocos años les invitasen a los arqueólogos que sabían del tema, de historiador, venir aquí, hacer algo para sacar ese tema, ¿no? Para empezarlo por lo menos. Pues no nos han hecho ni caso, pero es una desgracia. Hicimos un pequeño estudio del San Juan de la Canal, que es este que estamos viendo aquí. Pusimos las aguas normales para el funcionamiento de un molino y no nos coincidía mucho, pues posiblemente alguna de las ruinas que hay por ahí sea verdaderamente antiguo y posiblemente yo creo que este año a lo mejor empezamos a averiguar alguna cosa más de ellos. El otro es el famoso molino de las Filis, que es de Amloja, pero que ya sospechamos, aparece otro más, además, en cuanto empiezas a tirar de hilo empiezan a aparecer. Y esta obsesión de que yo en aquel pueblo tengo el molino más antiguo del mundo, pues yo tengo uno mucho más antiguo. Eso depende si en esos sitios se estudia o no se estudia. Y no tiene tanta importancia que las diferencias sean en fin, de tantas aristas, ¿no? Bueno, pasamos a esto. Esto es en Galicia ya, muy bonito de Ortigueira. En Galicia siempre nos pasan cosas muy raras, no es porque los gallegos sean más raros o no, pero que yo creo que deben tener influencias de otros ámbitos y en Galicia nos empiezan a aparecer molinos que aquí no hay. Aquí no hay, pero es que en todo el Atlántico no lo hay, que son molinos de regolfo, que son tipo turbina, el rodero no está metido en un círculo
Y en los ríos sí, pero en los mares es en Galicia donde empieza con fuerza. Y este es el molino que me hablaba antes, es el molino de Muros, que es un molino impresionante y que tiene un historial que luego lo vamos a ver porque está muy bien restaurado y es un molino importante, quizás de los más grandes que hemos conocido, ¿no? Este es el famoso de Seixal, que también los portugueses están haciendo una actividad muy maja en este tema. Este es el molino en Huelva y que está completamente restaurado. Y bueno, pues es un molino ribero de un comerciante americano que vivió aquí, con el molino, y con actividades, y hizo un palomar impresionante, una ciudad palomar, que es una cosa que nunca habíamos visto, pero tiene calles y todo, es una cosa impresionante. Pues, bueno, y este es el famoso molino de Cádiz, del molino del río Arillo, que es el que alimenta a las harinas de la Merced, me parece que se llama. Y el pobre está en una situación muy lamentable, es muy importante el molino. Claro, lo hicieron los franceses. Los franceses cuando llegaban a los sitios estos ponían las cosas que necesitaban, agua, aceite, no sé qué, pues para sus ejércitos pues lo ponían y montaban esto, ¿no? Bueno, un recorrido que hemos hecho en el plano. Vamos a ver. Molinos, no recuerdo aquí cuando hicimos esto, que es el año 2005, ya ha pasado un tiempo. Bueno, hicimos un inventario en España, en la parte litoral atlántica de España, y ahí llegamos a censar, dibujar y fotografiar 100 y pico molinos. Habrá bastantes más, 200 o una cosa así, que tengamos restos. En cuanto a antigüedad, son estos puntos rojos, que esto es en Nendrún, en esa abadía, la abadía de Nendrún, pero en esa pequeña ensenada que les decía, está cerca, no es en Cor, pero cerca de Cor, esto tiene que estar más acá, hay otro molino antiguo. Aquí tenemos el nuestro, que está más señalado por chauvinismo propio. Y resulta que nos aparece uno en Venecia. Entonces, los de la abadía de Nendrún son del año 600-700. El de Cor nuevo, que no está señalado aquí, es del año 700-800. Estos que estamos diciendo de Garfilios y Bezana, San Juan de la Canal, es del año 800-900, del año 900. O sea que hay una disparidad, hemos coincidido ya, pero claro, ¿cómo podemos relacionar todo esto? ¿Qué vehículo llevaba unas cosas, unos inventos de una a otra? Dos tesis. Uno, no. A ver, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Pues hombre, estos de aquí, todos estos de aquí, tienen rueda vertical, porque las mareas son muy fuertes. Bueno, ya es un tipo y es una explicación. Es una explicación medioambiental. Todos estos de aquí, de España, las mareas son mucho más débiles. En el Mediterráneo no hay alguna cosa muy rara que inventó aquí por ahí, pero entonces son mareas mucho más reducidas. Son las ruedas horizontales. La explicación medioambiental es buena. El año pasado estuvimos en un congreso de este tipo y nos dijeron los franceses, no, es una razón cultural. Y digo, bueno, a ver, ¿cómo es esto cultural? Sí, porque pues estos conocían a estos de aquí, estos no, en fin, no, yo no les explicaré, está bien, y entonces nosotros decimos, mira, el único sitio donde hay en Bristol, aquí, hay una marea de 8 o 9 metros potente, y hay unos molinos allí y que ahora están con unos folletos espeluznantes, ¿no? Y resulta que en Nendrún, que es la parte este de Irlanda, la rueda es horizontal y en Bristol y todos los sitios son verticales. Entonces les preguntamos, oye, ¿dónde está la parte cultural? Si eso es horizontal. Porque la marea allí medida tiene 3 metros. No hay más. Porque la marea es un sistema
un tanto complicado de ecos, reecos, corrientes, no sé qué, que a veces te produce este efecto de los 3 metros, y a veces te produce otro, y a veces te produce verdaderas catástrofes no esperadas, ¿no? Como vamos a ver. Por lo tanto, esas dos corrientes de pensamientos existen, y las fechas estas que estamos comentando existen también. Sigamos un poquito. Bueno, más rutas. En el medio, la misma que hemos dicho de los molinos. La intensidad de molinos en Cantabria es muy fuerte, quizá de las más fuertes de todo el Atlántico. ¿Por qué? Morbihan podría parecerse. Pues no está claro. O sea, hablándolo con José Luis algunas veces y tal, pues comentábamos mucho este tipo de cosas, decíamos, bueno, vamos a ver, si los puertos, aquí faltaba, a ver, la sal, cómo eran los alfolís, cómo funcionaban. Nos faltaba, no era el trigo, era la escanda en ese momento, ¿no? Y faltaba hacer las galletas, esas que llevaban los marinos a ultramar, que es como un alimento ahora condensado, que los astronautas te tomas uno y haces como casi, bien. Y entonces, claro, teníamos a desembocador de Alasón, teníamos astilleros, teníamos el puerto, aquí había bastante. Entonces, la necesidad, seguramente, de esa producción, pues obligó a hacer, los ríos no eran tanto como en otros sitios, podía obligar, aunque podía ser una razón, efectivamente. Otra, lógicamente, fue ya en el siglo XVII, la plantación del maíz, pues obligó a hacer muchísimos más molinos y ya no era por esa razón. Pero bueno, si vemos el recorrido, el itinerario de las salinas, el itinerario de los molinos y el itinerario del hierro, ahí es muy bonito porque se puede ir extrayendo ciertas conclusiones. Por ejemplo, no sé, no me acuerdo quién sacó que es así, pero vamos, que hizo un estudio. Para el transporte del hierro con la lana, que nos falta aquí la lana, se empleó el hierro, se aprovechó el viaje de la lana para poner el hierro en la parte baja del barco para estabilizarlo y en el momento de inercia pasarlo abajo y hacer una especie de, no es una orza, pero vamos, y que estabilizase. Entonces metían el hierro abajo y la lana arriba. Y entonces empezaron a comerciar con las dos cosas. En Brujas, por ejemplo, sí hay testimonios de ese tipo. Entonces, entre cada uno de los elementos y las rutas marinas, cómo se establecían, tienen que ver con este tipo de cosas. Y las ausencias en Cantabria de la sal, no del hierro, el hierro fue importantísimo, pero de la sal muy importante. Y el que existiese un foco importantísimo de producción de hierro, de minas de hierro, en Somorrostro, eso fue vital, para toda la cornisa. Bueno. Y aquí tenemos la pequeñita ensenada esa que decíamos de las abadías. Resulta que nos encontramos el molino más antiguo, bien estudiado, muy bien estudiado. Es decir, la universidad y con una cantidad de técnicas de dentro que nunca había visto yo con ese calibre, pero muy bien, muy bien. Pero resulta que si vemos abadías, que estamos hablando del año 500, Columbano, el famoso Columbano, San Pedro, estamos hablando del año 500, Columbano, el abad Columbano estuvo por toda Europa, recogiendo todos los textos de origen romano y llevándolo hacia Irlanda a los eremitorios que había en ese momento. Entonces, lo común a esta pequeña ensenada en el norte de Irlanda es la marea baja por un lado, bien de acuerdo, pero la intensidad de las abadías. No eran abadías cister ni Cluny, claro, sino que eran eremitorios casi, ¿no? Pequeñas abadías y tal, pero que llevaban una cultura ya técnica muy importante. Es decir, está más estudiado con los cirques, es decir, bueno, los monjes negros que comentábamos, de los Clunys, se separan porque están en una ruta comercial que quedan contaminados por las
estas cosas que están ahora eran contaminados por los dineros y lo que sea. Y los cister no están de acuerdo y dicen, no, esto hay que buscar la soledad espiritual e irnos hacia un Dios más cerca y tal, pero claro, cogieron unos sitios como Citó, por ejemplo, o en Galicia o aquí, cogían unos sitios que eran inhóspitos hasta mano moderna. Entonces tenían que traer todo, la cabeza por lo menos, todo para poder. Y además tenían el inconveniente, no inconveniente, sino conveniente, de que el plano tenía que ser el mismo. El ábside tenía que estar orientado de tal forma hacia el este, el claustro tenía que estar al sur, el escritorium tenía que tener esta organización, no sé qué. O sea, era una industria que se estaba trasladando de unos sitios a otros. El agua era importantísimo. Cómo manejaban el agua en las construcciones de las abadías. Bueno, ese es un tema apasionante. Eran los verdaderos vehículos de la tecnología medieval. Entonces estamos hablando del año, estos son anteriores, son 600, 700, pero bueno, a partir ya de 1200 la cosa es muy conocida y se puede explotar de aquí afuera. Entonces, hay una referencia ahí de que hubo una concentración de abadías anteriores a 1200. Y las pruebas arqueológicas nos dan que los elementos que existen ahí son del siglo VII, 8 a 10. Por lo tanto, es un elemento importante a tener en cuenta. No quiero contar una leyenda sobre Santoña, porque es una leyenda que nos lleva un poquito. Bueno, Santoña. En el cartulario aparece una definición del ámbito de Santoña. Bueno, yo no soy un estudioso de esto, pero bueno, lo hemos podido ver. Sobre todo esta persona, Martínez, lo ha estudiado muy bien. El significado de los nombres del cartulario, de las cesiones, de los lugares, o sea, todos los lugares. Y, pues sí, Santoña podría ser, porque Santa María podía ser uno de los sitios de las abadías primitivas que sí tenían una tecnología para poder hacer ese tipo de molinos, por ejemplo. Y es un tema a ver, está abierto a que vengan los arqueólogos y estudien un poco unos signos que hay por ahí. Loja, por ejemplo. Loja, hay un sitio que es que se ve, para alguien que no entienda, ya está viendo que ahí pasa algo. Y si hay un documento diciendo que había una ermita dependiente de una pequeña abadía, dependiente del puerto, y que hicieron allí un molino en el siglo no sé qué, y está el documento, hijo mío, no tienes mucho que estudiar para poder entrar en ello y estudiarlo. Entonces, Santoña podría ser de aquí un centro importante de distribución de estos elementos que estamos explicando. Bueno, cambio de tema. La división del trabajo. La pobre molinera, tan maltratada en las canciones y todo eso, era pobre molinera, evidentemente, porque primero, en muchos ámbitos eran las mujeres las que trabajaban en el molino. No eran los hombres, eran las mujeres. Normalmente los que transportaban la carga del cereal o lo que fuese al molino eran las mujeres también. Entonces, en estos los molinos son todos los molinos, pero en estos en concreto la discordancia de horas entre mareas para salir a pescar, los hombres, de bajura o de media, lo que sea, y las mujeres a ir a moler, a veces no había esas coincidencias, y entonces la Iglesia tomó cartas en el asunto y empezó a hacer prohibiciones de que una mujer no podía ir acompañada de alguien que no fuese su marido, de que había que limpiar las costumbres. Bueno, hay algunos textos, pero no les voy a... Pero bueno, ese era el tema, ya que aquí tenemos una miniatura francesa que explica muy bien quién es el que está ahí trabajando más duramente, ¿no? También para las labores de marisqueo y las labores de la recogida de
de algas en su caso, y todo eso, pues esta postal francesa y esta imagen gallega, pues también nos indica algo. La propiedad, el molino este de Buros, es un gran molino, de un tamaño, no todo era molino, pero bueno. Entonces, estos grandes molinos de marea, lo que necesitaban era un capital importante para poderlo hacer. Entonces, lo hacían los concejos o lo hacían los señores o los señoríos, y bueno. Pero cuando resulta que había una situación de minifundio, como podía ser en Canarias, por ejemplo, o en Galicia, se daban este tipo de molinos que vemos abajo. Veis que cada molinito tiene 2 metros y pico, y va descendiendo por un arroyo, y cada vecino tiene su molino. Y en Canarias pasa algo parecido con este molino de aquí. Entonces son las dos grandes diferencias que no les quiero entretener más ahora. Pero la marea tiene su lado de riesgo, los riesgos de las mareas. Entonces, ponerle puertas a las mareas pues tiene sus consecuencias. Hay una miniatura holandesa que está aquí, que podríamos haber tenido más grande, pero que hay una ruptura de diques. Esto es medieval, una ruptura de diques, y aparecen por ahí pues, el ganado ahogado, los otros, en fin, una tragedia de estas. Un poquito más abajo aquí, es una ruptura ya en el siglo XIX de los diques, y hoy Venecia, con la gran marea, resulta que les pasa esto, y están con más de 10 millones de visitantes al año, que bueno, hace gracia al principio, pero ahora ya no les hace ninguna gracia. Entonces, remedios para este tipo de cosas, pues bueno, aquí tenemos las defensas de Londres, tenemos Saint-Michel, no sé si nos saldrá alguna, Mont-Saint-Michel, a base de meter turismo, pues dejó de ser el atractivo que tenía, que era una isla. Dejó de ser isla, y entonces han encontrado que pierden su insularidad en el momento más especial de Francia. Hay que meter una solución. La solución es francamente importante, muy importante. Y Venecia pues meten otra solución. En Saint-Michel lo que hacen es parecido a la Rochelle. Hacen una presa que contiene todas las aguas hacia arriba, y en un momento dado el hamar abren y erosiona toda la zona de la bahía, y entonces va erosionando, y entonces la mar vuelve a recuperar un poco es un poco más sofisticado que eso. En Venecia, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Hacen unas compuertas tumbadas que están llenas de agua y pueden girar, si se insufla aire, giran y se levantan. Entonces cuando viene la gran marea, pues para la gran marea. Bueno, creo que unos cuantos alcaldes y constructores están ahora procesados por cómo han hecho la obra esa, lo que han sacado de la obra. Bueno, Santander. Aquí están señalados los molinos en el siglo XVIII. ¿Dónde estaban? Lo que está esto azul más clarito es lo que ahora es tierra, el puerto, etcétera, etcétera. Y el azul oscuro es lo que queda. Por lo tanto, ya sabemos que de la bahía de Santander, de la antigua bahía de Santander, el 60% está rellenado. Nos queda el 40%. No tiene mucha explicación esto, porque puedes seguir el perfil perfectamente con los molinos. Los molinos estaban en agua, no estaban en otro sitio. Luego, por tanto, puedes ver eso perfectamente. El joyel, que es en Arnuel, pues bueno, más o menos lo mismo. Los rellenos, lo que han usado los rellenos y las tributaciones que eso ha tenido. Muros, sí, vamos a un momentito que sea. La ría, esto azul es como eran los bordes de la ría. Esto es el molino, y esto es un puente que dejaba pasar la ría aquí, dejaba pasar relativamente. Pero hubo una feliz idea de, pues para el pueblo, rellenar todo esto, y para los jubilados, en fin, unos jardines
muy bonitos que los necesitaba, y sí, son jardines muy bonitos, y se les ocurrió hacer eso, pues en principio bien. Pero ¿qué pasó? Que en el 2000 muy poco, la riada estas riadas que hubo, fue tan brutal que, claro, normalmente una riada, al llegar aquí y poderse expandir en esta zona, cuando no estaba en esos jardines, reducía su velocidad y su ímpetu. Era una defensa. Esta intermarea era una defensa. Cuando cerraron todo eso, lo que consiguieron es que aquí aumentase la velocidad. Y este molino, que estaba recién restaurado por Costas, le pasó esto, lo partió por la mitad. Quiero decir con esto que si se hace algo, hay que conocer el régimen de funcionamiento del medio para no ir contra él, sino ayudarle o llamarle por los sitios que tienen que sonar. Bueno, Londres, Mont Saint-Michel, y esto que hemos visto también ya, que en otra ocasión lo vemos más espacio. Aquí tenemos las presas de Venecia. Y yo creo que esto que sigue lo dejamos para otra sesión. ¿Sí? Si no les voy a cansar. Bueno, si tienen alguna... pues ya está. Esto. Bueno, muchas gracias, Luis. Yo creo que has abierto la curiosidad a una cantidad de temas que estamos todos, que vamos a salir a buscar documentación y unos días de reflexión, porque has tocado historia, el hombre, el mar, las aguas, la verdad que interesantísimo. No sé si, bueno, Gerardo, igual quieres decir algo, igual queréis alguien preguntar algo. Yo creo que subyace, no sé si me oye. Yo creo que ahora que vas a tocar teorías